Bajo las calles de Roma, más allá del mármol y las cúpulas doradas, existe un lugar que pocos hombres han visto y que nadie puede describir completamente. No aparece en los mapas del Vaticano, no figura en los registros públicos, pero se dice que guarda más secretos que cualquier biblioteca en el mundo. Un archivo tan antiguo que algunos creen que fue comenzado antes incluso de la fundación de la Iglesia. Su nombre oficial es Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, pero los que lo conocen de verdad lo llaman la Puerta Prohibida. Durante siglos, las leyendas sobre este sitio han sido consideradas exageraciones de los conspiradores. Sin embargo, cada cierto tiempo, un detalle filtrado, una confesión anónima o un documento extraviado despiertan una duda imposible de ignorar. ¿Qué es lo que la Iglesia mantiene encerrado a tal profundidad que la luz del sol nunca lo ha tocado? El archivo secreto del Vaticano no es una simple colección de textos antiguos. Es un complejo subterráneo que se extiende por más de 85 kilómetros de estanterías bajo los jardines pontificios. Allí se almacenan documentos que abarcan más de 12 siglos de historia. Registros papales, tratados políticos, manuscritos originales, cartas de reyes, decretos de inquisición y cosas que, según algunos ex empleados, no deberían existir. En 2019, el Papa Francisco ordenó un cambio histórico: rebautizarlo como Archivo Apostólico Vaticano para eliminar la palabra secreto. Pero la nueva etiqueta no cambió lo que yace dentro. Solo sirvió para silenciar a los curiosos, mientras las puertas de hierro siguen cerradas al mundo. El acceso es restringido al extremo. Ni siquiera los cardenales pueden entrar sin autorización directa. Solo unos pocos historiadores acreditados han pisado el interior y siempre bajo vigilancia. A cada uno se le permite revisar una cantidad mínima de documentos, jamás tomar fotografías y nunca, bajo ninguna circunstancia, ingresar sin escolta. El motivo oficial: preservar la historia. El motivo real sigue siendo un misterio. Un antiguo bibliotecario del Vaticano, bajo anonimato, describió su experiencia en un informe nunca publicado. Aseguró haber visto algo que no correspondía a ningún registro histórico. Un conjunto de cajas numeradas con un sello que no era papal, sino militar. En su interior, afirmó, había fragmentos de correspondencia entre altos oficiales nazis y sacerdotes del Vaticano, junto con fotografías de objetos arqueológicos provenientes de Medio Oriente. El hombre fue despedido antes de poder hacer pública su historia. Semanas después, desapareció. Desde entonces, los rumores sobre lo que realmente hay allí se han multiplicado. Manuscritos que reescriben los evangelios, pruebas de contactos sobrenaturales, tecnología antigua de origen desconocido. Hay quienes aseguran que el archivo es una especie de bóveda de control del conocimiento, donde se oculta todo aquello que podría sacudir los cimientos de la fe. En 1975, un periodista británico llamado Thomas Greaves intentó infiltrarse en los túneles inferiores del Vaticano. Su última llamada fue registrada a las 2:47 de la madrugada. Le dijo a su editor: «Encontré algo que no debería estar aquí». Nunca volvió a ser visto. Días después, un equipo de limpieza del Vaticano encontró su grabadora. En la cinta se escucha su respiración agitada, pasos que se acercan y una voz susurrando en latín: «Custodiam silentii», protege el silencio. A partir de ahí las teorías tomaron forma. Algunos hablan de una sección interna llamada Zona Sancta, accesible solo mediante una llave codificada con ADN papal. Otros mencionan la existencia de una sala circular, sin ventanas, iluminada por una sola lámpara que nunca se apaga. En el centro, un cofre de plomo sellado con el emblema de Pedro. Y sobre él, una inscripción grabada en un dialecto arameo perdido: «Lo que aquí duerme no debe despertar». En 2002, un investigador italiano llamado Marco Bertoli obtuvo una filtración: un mapa parcial del nivel más profundo, acompañado de notas manuscritas en latín y hebreo. Las traducciones indicaban fechas incongruentes.
el año 33 después de Cristo, y un símbolo, el mismo que aparece en el reverso del anillo papal. Bertolli intentó publicar su hallazgo, pero su casa fue incendiada 2 días antes de la conferencia. El mapa nunca fue recuperado. Oficialmente, el Vaticano negó todo, pero extraoficialmente, los archivos fueron reubicados en una zona más profunda y se reforzó la seguridad. Hoy, cada pasillo está monitoreado por sensores de movimiento y cámaras térmicas. El aire se mantiene a temperatura constante. Y en cada entrada, una placa de bronce advierte: «Non permititur intrare nisi vocatus». No entres a menos que seas llamado. ¿Llamado por quién? Esa es la pregunta que atormenta a los que aún investigan el misterio. Lo cierto es que algo, o alguien, se guarda bajo esos muros. Y aunque los años pasan, el rumor persiste. Cada cierto tiempo, cuando Roma duerme y el viento se cuela por las criptas, los guardias del Vaticano aseguran oír algo detrás de las puertas metálicas del archivo. Un sonido leve, como el roce de páginas que se abren solas. Y una voz, suave y antigua, murmurando en un idioma que ningún humano ha hablado en 2 milenios. Dicen que el que la escucha nunca vuelve a dormir en paz. Vea, pero si eso es solo una leyenda, ¿por qué entonces el Vaticano mantiene esa puerta sellada desde hace más de 600 años? Y más importante aún, ¿qué pasaría si un día alguien lograra abrirla? En 1987, un investigador norteamericano llamado Michael Langdon fue uno de los pocos civiles que logró ingresar legalmente al archivo secreto del Vaticano. Su autorización fue resultado de una colaboración entre el Vaticano y una universidad de Washington, bajo el argumento de investigación histórica sobre las relaciones entre la Iglesia y el Imperio Romano. Pero lo que nadie sabía era que Langdon no buscaba historia, buscaba una leyenda. Desde su juventud, había oído hablar de un manuscrito prohibido, supuestamente escrito durante los primeros años del cristianismo, conocido como el Documento 13, un texto que, según la tradición oral de antiguos monjes, contenía una descripción directa de un evento que contradice los evangelios. El Vaticano nunca confirmó su existencia, pero las menciones dispersas en archivos de monasterios europeos eran demasiado precisas para ser mera coincidencia. Langdon sabía que para encontrar algo así no podía depender de catálogos oficiales. Los documentos más peligrosos del archivo, los que el Vaticano considera potencialmente desestabilizadores, no están registrados en el sistema. Solo se accede a ellos si un prefecto los menciona por su nombre. De lo contrario, es como si no existieran. Durante semanas, Langdon revisó cajas de manuscritos en griego y latín, hasta que encontró algo que no cuadraba. Un registro de inventario fechado en 1627 mencionaba una transferencia. Codex 13, Custodia Sancta, Archivum Infernalis. 3 palabras que traducidas literalmente significaban Custodia Santa del Archivo Infernal. El término infernal no se usa en ningún otro registro vaticano conocido. Intrigado, Langdon solicitó acceso a esa sección. La respuesta fue inmediata: negado por disposición papal. Pero él ya había visto suficiente. Si existía una custodia sancta, entonces había un área del archivo completamente fuera del alcance de los investigadores comunes. Y si ese documento estaba allí, debía valer más que cualquier reliquia de la historia. Una noche, Langdon logró quedarse más tiempo del permitido. Aprovechó un corte de energía, una falla inusual en el sistema eléctrico del Vaticano, para ingresar a un pasillo sellado que aparecía en los planos antiguos, pero no en los actuales. El corredor descendía en espiral. El aire era pesado, denso, como si el lugar respirara. A los costados, vitrinas de cristal mostraban objetos imposibles de identificar, tablillas de arcilla cubiertas de símbolos extraños, trozos de pergamino ennegrecido, incluso lo que parecía ser una piedra tallada con un lenguaje anterior al latín. Al final del pasillo encontró una puerta de hierro. Encima, grabadas en relieve, las palabras Ad Memoriam Christi.
y debajo un símbolo que lo dejó helado, el mismo que siglos después aparecería en los documentos de la Inquisición relacionados con herejías inexplicables. La puerta no tenía cerradura visible, pero sí un mecanismo antiguo de rueda. Langdon la giró. El sonido del metal oxidado resonó en el túnel. Dentro había una sola mesa, una lámpara encendida y un cofre de madera negra. Encima, un papel con una frase escrita a mano. Si lees esto, el silencio te reclamará. Langdon abrió el cofre. Dentro encontró un manuscrito de piel de cabra cubierto por una capa de polvo. En la primera página, una inscripción en latín. Acta Veritas, Codex 13. Lo había encontrado. El documento 13. Comenzó a leer. El texto no parecía religioso, sino un relato directo, firmado por un hombre llamado Longinus, un centurión romano, pero lo que describía no encajaba con ningún evangelio conocido. Narraba la crucifixión, sí, pero no como un acto divino. Longinus hablaba de un evento extraño, de una manifestación de energía, un estallido de luz que no provenía del cielo, sino del cuerpo del crucificado. Y luego, la frase que congeló la sangre del investigador: el cuerpo no murió, fue llevado, pero no por hombres. Langdon retrocedió en silencio, incapaz de procesar lo que leía. Las siguientes líneas estaban escritas con tinta más oscura, casi quemada en el pergamino. Decían: el Papa de la Primera Era ordenó que se oculte este testimonio, porque si el pueblo conoce lo que ocurrió realmente, la fe se volverá contra su creador. Un golpe metálico interrumpió su lectura. Desde el pasillo, una luz comenzó a parpadear. Langdon cerró el manuscrito y lo guardó bajo su abrigo. Corrió hacia la salida, pero al llegar a la escalera superior, dos guardias lo esperaban. Uno de ellos no llevaba uniforme. Sus ojos eran pálidos y su voz apenas un susurro. El silencio te ha reclamado. Langdon fue detenido por violación de protocolo eclesiástico. Nunca se supo qué ocurrió con él después. El Vaticano declaró que fue deportado y que el manuscrito era una falsificación moderna. Pero años más tarde, en 1992, un anticuario alemán afirmó haber recibido fragmentos de un texto en latín antiguo, con el mismo título, Codex 13. El anticuario murió antes de revelar su origen. Hoy, en el catálogo oficial del Vaticano, el documento 13 no existe. Pero en una grabación desclasificada de los archivos internos de seguridad, se escucha a un guardia gritar la noche del incidente. La lámpara volvió a encenderse sola. Desde entonces, esa sala permanece sellada. Y el número que la identifica, 13, ha sido retirado del sistema, como si nunca hubiera estado allí. Pero el rumor persiste entre los archivistas. La noche en que Langdon desapareció, los sensores térmicos detectaron algo imposible: una silueta humana dentro de la sala, mucho después de que él fuera llevado. Una figura que se movía lentamente hacia la cámara hasta quedar frente al lente, y antes de que la grabación se apagara, sus labios parecieron pronunciar una sola palabra: volverá. 2 años después de la desaparición de Michael Langdon en 1989, una serie de microfilmes fueron encontrados en una biblioteca abandonada en Viena. Eran fragmentos de planos arquitectónicos del Vaticano, fechados entre 1854 y 1923. Nada inusual, salvo por un detalle. Algunos mostraban niveles subterráneos que no existen en los registros oficiales. En los márgenes de esos planos, una firma ilegible acompañada por un símbolo, el mismo que Langdon había descrito antes de desaparecer. Una llave entrelazada con una serpiente. El hallazgo pasó desapercibido durante años, hasta que una periodista italiana llamada Elena Rossi, experta en archivos históricos, comenzó a investigarlos. Rossi era conocida por su obsesión con los misterios del Vaticano.
Sus colegas decían que su oficina estaba cubierta con mapas, recortes de periódicos y fotografías de túneles antiguos. Pero había algo en esos microfilmes que no la dejaba dormir. Una línea trazada a mano, en tinta roja, unía varios puntos de los planos, formando una ruta que terminaba en una zona sin etiqueta, solo un número, subnivel 9. Cuando Rossi intentó contrastar esa información con fuentes oficiales, se topó con un muro de silencio. El Vaticano negó que existiera un subnivel 9, pero una fuente anónima dentro de la Biblioteca Apostólica le envió un mensaje. El mapa es real, pero lo que conduce no debería encontrarse. Esa noche, Rossi tomó un vuelo a Roma. Durante semanas, se movió entre investigadores, monjes y ex empleados de mantenimiento. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Pietro Santi, había trabajado en las instalaciones subterráneas durante los años 60. Le confesó algo estremecedor. Hay pasillos que cambian de forma. Caminas en línea recta, y al volver, el corredor ya no está donde lo dejaste. Pensó que exageraba, pero cuando Pietro le mostró un antiguo croquis de su puño y letra, su escepticismo se desvaneció. El plano coincidía con los microfilmes, y en el centro de todo, marcado con una cruz, una sala circular con la inscripción Camera Obscura Sancta. Rossi no lo sabía, pero ese término aparecía en un documento prohibido de 1711, escrito por un cardenal expulsado por herejía. Según el texto, la Camera Obscura era un recinto donde se guardaban objetos considerados no humanos, recolectados durante siglos por órdenes papales secretas. El documento aseguraba que esa sala no debía abrirse sin 3 llaves y la presencia del pontífice. Elena Rossi, arriesgando su carrera y su seguridad, decidió seguir la pista. Con la ayuda de un historiador suizo, logró falsificar una acreditación temporal para acceder al archivo. El 17 de junio de 1991, ingresó oficialmente. Lo que encontró dentro no se parecía a ninguna biblioteca del mundo. Largas galerías, columnas de piedra, estanterías infinitas, y el silencio absoluto, interrumpido solo por el eco de sus pasos. Siguiendo el mapa, se desvió de la zona pública. Empujó una estantería metálica y detrás una abertura. Un túnel sin iluminación. El aire olía a humedad y cera. Encendió una linterna. En las paredes, símbolos tallados en piedra, antiguos, casi prehistóricos. Un triángulo invertido, un ojo y una palabra repetida una y otra vez. Memoria. Después de avanzar más de 20 minutos, llegó a un cruce. 3 caminos, todos descendentes. En el suelo, una placa de bronce corroída con un número grabado, 9. El subnivel 9. A cada paso, el silencio se volvía más espeso, como si el aire vibrara con algo invisible. Rossi grababa con una cámara de mano, pero la imagen comenzó a distorsionarse. Líneas, interferencias, figuras que parecían moverse al fondo del túnel. De pronto, una puerta, de madera oscura, reforzada con hierro, y sobre ella, el mismo símbolo que Langdon había descrito en su diario, la llave entrelazada con una serpiente. Intentó abrirla, pero la puerta estaba fría, casi helada. Puso la linterna sobre una grieta y vio algo detrás. Una sombra, una figura quieta, como si la estuvieran observando desde el otro lado. Retrocedió. En ese momento, el suelo tembló y una ráfaga de aire apagó su linterna. El video muestra apenas unos segundos más. Una voz en latín, susurrando, «Non per oculos, sed per memoriam». No por los ojos, sino por la memoria. La grabación se corta. Días después, los guardias del Vaticano encontraron su cámara abandonada cerca del archivo. No había rastro de Rossi. Su nombre fue eliminado del registro de visitantes. Su oficina en Roma fue vaciada. Y los microfilmes, confiscados. Sin embargo, una copia digital sobrevivió. Y en esa copia, en los márgenes del mapa, aparece una frase escrita con la letra de Elena. La Camera Obscura no guarda cosas.
guarda algo que recuerda. Los expertos que analizaron el material afirmaron que el mapa muestra conexiones imposibles, túneles que cruzan el Tíber, cámaras selladas bajo la Basílica de San Pedro y una galería que se dirige hacia el subsuelo del Castel Sant'Angelo. Una red secreta que podría conectar todo el Vaticano con lugares prohibidos. Desde entonces, el Vaticano reforzó las medidas de acceso, y según ex-empleados, el subnivel 9 fue bloqueado permanentemente. Oficialmente no existe, pero cada cierto tiempo, en los monitores térmicos del archivo, se detecta algo moviéndose lentamente en esa zona, algo que parece tener forma humana, pero que no genera calor. Y los técnicos dicen que, en la oscuridad total, se escucha un leve murmullo, como si alguien siguiera caminando por los pasillos, susurrando el nombre de quien ose pronunciar las palabras prohibidas. Esa noche, en los registros del Vaticano, se anotó un incidente inusual. Interferencia en los sensores del nivel NUAM, fuente desconocida. Desde entonces, ningún mapa vuelve a mostrar esa sección, solo una línea roja interrumpida que termina en una advertencia escrita en latín: Hic non est finis, aquí no termina. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha tenido papas cuya historia fue borrada, alterada o silenciada, pero ninguno ha sido tan enigmático como Pío XIII, un pontífice cuyo nombre no aparece en los registros oficiales y que, sin embargo, dejó rastros imposibles de negar. Según documentos recuperados por investigadores en 1999, un manuscrito fechado en 1872 con el sello papal auténtico hace referencia a un papa que renunció antes de ser reconocido. El texto describe un suceso dentro del Vaticano que fue clasificado como evento interno de nivel sagrado. Ese evento, según el informe, estuvo vinculado directamente con los archivos secretos. Durante más de un siglo, los historiadores creyeron que era una falsificación, hasta que, en 2004, un restaurador encontró entre los anaqueles del Archivio Apostólico una carta sin destinatario, escrita con la caligrafía exacta de un papa cuya identidad había sido borrada. La carta estaba firmada simplemente PTTT. El texto comenzaba con una advertencia: si estas palabras llegan al mundo exterior, que sepan los hombres que el conocimiento no redime. Condena. Pío XIII relataba en la carta un hallazgo ocurrido durante una restauración del archivo en 1871. Mientras se retiraban materiales dañados por humedad, los obreros encontraron una pared hueca tras una de las cámaras de seguridad. Al derribarla, descubrieron una pequeña habitación sin acceso conocido. Dentro había una mesa de mármol, una lámpara encendida, que ardía sin combustible visible, y una urna metálica con inscripciones en griego antiguo. El Papa fue informado en secreto. Esa misma noche descendió a los túneles, acompañado solo por 2 guardias suizos y un monje. Al abrir la urna, hallaron dentro un documento de pergamino extremadamente antiguo, casi petrificado. Pero no era un texto bíblico. Era una carta dirigida al próximo Pedro, escrita, según el encabezado, por un testigo de la crucifixión. La firma, Longinus, el mismo nombre del centurión mencionado en los evangelios. El contenido de esa carta nunca se ha revelado por completo, pero según la transcripción parcial del restaurador, describía un suceso que contradice toda doctrina cristiana. Un testimonio que afirmaba que el cuerpo de Cristo no fue abandonado en la tumba, sino que fue llevado a un templo de piedra más allá del Mediterráneo, donde la carne y la luz se unieron en una misma esencia. Pío XIII escribió que al leer esas líneas sintió una presencia en la habitación, como si algo más estuviera despierto. Esa noche ordenó que la carta fuera sellada en la custodia sancta, dentro de la sala que más tarde sería conocida como la Cámara Obscura. Pero el Papa no volvió a salir del archivo. Los registros del Vaticano
indican que enfermó gravemente y fue recluido por motivos espirituales. Un mes después, fue declarado fallecido, aunque no existe certificado de defunción. Su cuerpo jamás fue visto. Su tumba, vacía. En su lugar, solo se halló una nota manuscrita, firmada por un asistente. El Santo Padre duerme bajo la lámpara que no se apaga. Esa frase desconcertó a los archivistas por generaciones, hasta que en 2007, un grupo de técnicos de mantenimiento del Vaticano descubrió un sistema eléctrico anómalo en los túneles más antiguos, una red de energía aislada del resto del complejo, alimentando una sola bombilla. Una luz que, según ellos, nunca se apaga, sin conexión identificable. El registro técnico fue archivado y sellado, pero uno de los ingenieros, años después, reveló algo más. Junto al cableado encontraron una inscripción tallada en la piedra. 5 palabras en latín antiguo: Dormit sub lux aeterna Petrus. Pedro duerme bajo la luz eterna. Los expertos afirman que podría tratarse de una referencia simbólica, pero otros sostienen una hipótesis más perturbadora: que el cuerpo del Papa desaparecido fue enterrado allí, bajo la lámpara perpetua, como guardián de algo que no debía ser tocado. Desde entonces, cada vez que un pontífice nuevo es elegido, una ceremonia no oficial se realiza en las profundidades del Vaticano. Pocos lo saben, y menos aún lo presencian. Se dice que el Papa desciende solo, durante la madrugada, y permanece exactamente 13 minutos frente a la puerta de hierro del archivo. Nadie sabe qué hace, ni qué se le dice, solo que cuando regresa, lleva en la mano una llave de oro y una mirada que nunca vuelve a ser la misma. Lo más inquietante surgió en 2013, cuando el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia. Horas después, los sensores del archivo registraron actividad en el nivel 9, el mismo donde desaparecieron Langdon y Rossi. Y aunque el Vaticano negó cualquier conexión, un video filtrado por un técnico de seguridad muestra un detalle imposible de ignorar. A las 3:00 am, las cámaras captaron un destello de luz blanca proveniente del pasillo sellado, y sobre una de las paredes, una sombra con forma humana, sosteniendo una llave. Cuando la imagen se congeló, los analistas notaron algo aún más inquietante. La silueta tenía en la cabeza algo que parecía una tiara papal. El archivo marcó el evento como fenómeno óptico no verificado, pero entre los pocos que vieron el video, una frase se repite con miedo: el Papa desaparecido no murió, solo custodia lo que no debe abrirse. Desde entonces, cada vez que un pontífice nuevo es elegido, los técnicos aseguran que esa misma lámpara subterránea parpadea, como si respondiera a la elección. Y cuando preguntan qué significa, los sacerdotes encargados de los archivos solo dicen una cosa: es el eco de la primera llave. Durante siglos, los archivos del Vaticano han resistido guerras, saqueos y revoluciones. Pero lo que casi nadie sabe es que parte de su contenido fue traicionado desde adentro. Una sola persona, un cardenal exiliado, fue quien se atrevió a romper el juramento de silencio y dejar constancia de algo que ningún historiador oficial se atreve a mencionar. El documento prohibido de Pío XIII existió. Su nombre era Cardenal Enrico Malvesi, un hombre brillante, devoto y ambicioso. Durante la década de 1950, Malvesi fue archivista adjunto y miembro del Collegium Custodiae, la hermética orden encargada de proteger los textos sagrados de acceso restringido. En 1961, desapareció repentinamente. El Vaticano declaró que había renunciado voluntariamente y se retiró a un monasterio en Suiza. Pero la verdad era otra. El cardenal había huido, y con él se llevó algo. Décadas más tarde, en 1989, un periodista italiano llamado Marco De Luca recibió un paquete sin remitente. Dentro, había un diario empastado en cuero rojo, con el escudo vaticano grabado en oro. Junto al diario, una carta mecanografiada. Si lees esto,
es porque ya no estoy vivo. La verdad que escondí dormirá conmigo, pero su eco no morirá. E. Malvezzi. El diario relataba con precisión fechas, nombres y lugares. Cada página revelaba algo que jamás debió salir del archivo. Según sus notas, el cardenal Malvezzi había sido asignado en 1957 a la restauración de documentos dañados por la humedad. Entre los materiales más antiguos, halló una referencia a la Custodia Sancta, la misma cámara descrita en la carta del Papa desaparecido. Su curiosidad lo llevó a descender de noche, solo, sin autorización, y lo que encontró bajo las losas del Vaticano lo marcó para siempre. Malvezzi describió una puerta de hierro con un relieve tallado, 2 llaves cruzadas sobre un ojo que no parpadea. A su lado, una placa en latín, Lux non est donum, sed judicium. La luz no es un don, sino un juicio. Dentro, según el diario, había una cámara circular con una lámpara suspendida del techo, la misma que Pío XIII describió un siglo antes. En el centro, una urna metálica abierta. Pero lo que Malvezzi asegura haber visto no era un objeto, sino algo que vivía, una forma que parecía latir, como un corazón cubierto de luz líquida. En las paredes, escrituras talladas con símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Y bajo sus pies, una inscripción que heló su sangre. Custos carni lux. La luz custodia la carne. El cardenal confesó haber sentido un impulso incontrolable de acercarse. Mientras lo hacía, una voz susurró su nombre, en un tono imposible de describir. No era humana, era antigua. Y le dijo algo que jamás olvidó. Tú no me recuerdas, pero yo te vi nacer. Desde ese momento, Malvezzi creyó estar maldito. Aseguraba que cada noche soñaba con un rostro cubierto de luz. Durante meses intentó destruir el diario, pero no podía hacerlo. Afirmaba que cada vez que lo quemaba o lo arrojaba al agua, aparecía nuevamente en su escritorio, intacto, como si algo lo protegiera, hasta que decidió huir. El Vaticano, según sus propias palabras, sabía que él había entrado a la cámara. Días después, comenzaron los rumores. Documentos desaparecidos, bibliotecarios trasladados, sacerdotes que murieron en accidentes inexplicables. Malvezzi escribió que temía por su vida y que había descubierto la verdadera naturaleza de la Custodia Sancta. En la última página del diario, con letra temblorosa, dejó un párrafo que ningún investigador ha logrado explicar del todo. La luz que duerme bajo Roma no es de este mundo, no ilumina, consume. La carta de Longinus era solo un aviso. El cuerpo no ascendió, fue preservado, y quienes lo tocan sienten su juicio. Cuando el periodista Marco de Luca intentó publicar el diario, desapareció 3 días después de entregar el manuscrito a una editorial en Florencia. Su departamento fue encontrado vacío. Solo una cosa quedó sobre su escritorio: una llave dorada, antigua, con el sello de San Pedro grabado en el mango. Las autoridades archivaron el caso como persona desaparecida. La editorial negó haber recibido cualquier manuscrito. Pero meses más tarde, una copia del diario apareció en el mercado negro, vendida a un coleccionista anónimo de Bélgica. Nadie supo más del documento. Años después, en 2016, un exguardia suizo retirado dio una entrevista a una revista alemana. Contó que, durante el papado de Juan Pablo II, un sacerdote le ordenó custodiar una caja lacrada que debía ser entregada al Papa en mano. La caja estaba marcada con el número 13. El guardia, curioso, la observó bajo la luz y juró haber visto, por un instante, una sombra proyectarse dentro del metal, una silueta humana, con los brazos abiertos, como crucificada. Cuando terminó la entrevista, el exguardia se negó a decir más. Solo dejó una frase en el aire: si alguna vez se abre esa caja, el mundo conocerá la verdadera definición de fe y de miedo. Desde entonces, el Vaticano no ha vuelto a mencionar a Pío XIII ni al cardenal Malvezzi. Pero entre los muros del archivo,
el personal aún comenta un rumor, que cada vez que alguien pronuncia el nombre Longinus dentro de la cámara oscura, una chispa recorre la lámpara eterna y un murmullo se escucha desde la piedra. Un murmullo que dice, aún no es tiempo. El Vaticano nunca ha admitido públicamente la existencia de la Custodia Sancta, pero en 2019, un grupo de restauradores y archivistas del Archivio Apostólico fue autorizado a inspeccionar un nivel subterráneo clausurado desde el siglo XIX. Oficialmente, la misión era evaluar daños estructurales. Extraoficialmente, buscaban algo más. Entre los seleccionados se encontraba Lucía Ferraro, una especialista en manuscritos antiguos. Ella desconocía que su destino cambiaría esa noche. Desde el primer día, las condiciones eran extrañas. El acceso se realizaba a través de un túnel de piedra húmeda, sellado por 3 puertas metálicas con símbolos papales corroídos por el tiempo. A cada entrada, un guardia juraba guardar silencio perpetuo. En el aire, un olor metálico, como de sangre oxidada. Durante la inspección, Lucía notó algo peculiar en los planos. Una cámara circular, sin registro arquitectónico, justo debajo del nivel 9. El sitio donde, según los rumores, desapareció el cardenal Malvesi. Cuando preguntó a los supervisores, le dijeron que era un error del mapa, pero ella no lo creyó. Esa noche decidió regresar sola. Descendió con una linterna y una cámara. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso y las paredes parecían absorber la luz. Llegó hasta una puerta cubierta por una losa de mármol. Allí, grabadas con precisión milimétrica, estaban las mismas palabras que Malvesi describió en su diario. Lux non est donum, sed judicium. Lucía grabó un video con su móvil y presionó contra la losa. El suelo vibró. Un leve chasquido metálico resonó en el túnel y una rendija de luz blanca se filtró desde dentro. El aire caliente la envolvió y entonces, sin saber cómo, la puerta se abrió. La cámara era idéntica a las descripciones históricas, circular, perfectamente simétrica. En el centro, suspendida por cadenas de bronce, una lámpara encendida, brillando con una intensidad sobrenatural. No había fuente eléctrica visible. La luz pulsaba, como un corazón. Debajo de ella, una urna metálica abierta, y en su interior, un trozo de tela petrificada con manchas oscuras. Lucía comenzó a grabar. Mientras enfocaba la urna, su linterna parpadeó. El aire zumbó, como si una corriente invisible atravesara la habitación. De pronto, una figura se reflejó en la superficie metálica. Una silueta humana, quieta, detrás de ella. Lucía giró, pero no había nadie. El reflejo, sin embargo, seguía allí, moviéndose lentamente, acercándose a su propia espalda. En el audio del video, que más tarde fue confiscado, se escucha su respiración acelerada, seguida de un susurro apenas audible. No mires la luz. El archivo oficial del Vaticano no menciona este incidente, pero según los reportes filtrados por un técnico de seguridad, las cámaras de vigilancia del nivel 9 registraron un aumento brusco de energía esa misma noche. A las 3:13 a.m., un pulso electromagnético recorrió el subsuelo, apagando los sistemas de seguridad durante exactamente 13 segundos. Cuando la electricidad regresó, Lucía había desaparecido. Solo se encontró su teléfono, derretido parcialmente, como si hubiera sido expuesto a un calor extremo. En la pantalla dañada, una única imagen sobrevivió. Un rostro humano formado por pura luz, con los ojos abiertos, y una expresión imposible de interpretar entre dolor y divinidad. Los días siguientes, los técnicos sellaron nuevamente el acceso al nivel 9. El informe oficial decía: colapso estructural por fatiga material. Pero los guardias que participaron esa noche juraron haber escuchado algo antes del cierre. Un coro lejano,
como de voces antiguas cantando en latín, mezcladas con un llanto. El Vaticano ordenó silencio absoluto. Lucía fue declarada desaparecida en misión. Su familia recibió una carta firmada por la Secretaría de Estado, agradeciendo sus servicios a la preservación del patrimonio espiritual. Nadie mencionó la cámara. Sin embargo, un mes después, un correo anónimo llegó a varios medios europeos. El remitente se identificaba solo como Ferrum 13. Adjuntaba un archivo comprimido con coordenadas, fragmentos de texto y una advertencia. Ella no murió, fue llamada. Entre los archivos filtrados había una fotografía aérea del Vaticano, tomada de noche. Sobre el complejo, justo en el punto donde se encuentra el archivo secreto, se veía una luz débil, circular, imposible de explicar. Un destello que parecía pulsar al ritmo de un corazón. Los expertos lo descartaron como edición digital. Pero 2 semanas después, durante un apagón general en Roma, esa misma luz fue vista nuevamente, proyectándose desde debajo de la ciudad del Vaticano. No había generadores encendidos, no había explicación, solo un rumor entre los guardias. La lámpara eterna volvió a despertar. Desde entonces, la sección subterránea del archivo fue renombrada internamente como Zona Pietas, y ningún personal civil tiene acceso. Solo un reducido grupo de sacerdotes, conocidos como los custodios del silencio, pueden ingresar. Cada uno lleva un anillo con el emblema de las 2 llaves cruzadas, y juran ante el altar preservar la carne de la luz hasta el fin de los tiempos. ¿Qué vio Lucía Ferraro realmente? ¿Fue una alucinación? ¿Un fenómeno físico no explicado? ¿O, como sugiere el misterioso correo, algo la llamó desde esa cámara que nunca debió abrirse? Lo cierto es que semanas después de su desaparición, un guardia de mantenimiento reportó haber visto una figura femenina caminando por los túneles sellados, envuelta en una tenue radiación blanca. Cuando intentó seguirla, la figura se giró y pronunció una sola palabra en un idioma antiguo, una palabra que los archivos registraron fonéticamente, pero nunca tradujeron: Adveniat. Y en ese instante, las luces del Vaticano parpadearon al unísono, durante 13 segundos exactos. Tras la desaparición de Lucía Ferraro, el Vaticano guardó un silencio absoluto. Pero puertas adentro, algo se movía. Los guardias lo notaron primero: reuniones nocturnas, luces encendidas en pasillos donde jamás debía haber actividad, sacerdotes que descendían a los niveles inferiores y regresaban al amanecer, con los rostros pálidos y las manos temblorosas. Nadie hablaba, pero los rumores crecían. Algunos decían que los custodios del silencio habían sido convocados por una orden secreta dentro del Vaticano, más antigua incluso que el propio Estado Pontificio. Una hermandad que se autodenominaba Ordo 13. 13 hombres, 13 guardianes, 13 testigos del pacto más oscuro que Roma ha jurado mantener en secreto. Según documentos filtrados en 2021 por un exmiembro de la Guardia Suiza, esta orden no solo protegía los archivos prohibidos, sino algo mucho más siniestro: una entidad, una presencia sellada bajo la tierra desde tiempos de Constantino. El testimonio del exguardia, conocido únicamente como Hermano C, fue recogido por un periodista de investigación alemán que más tarde desaparecería sin dejar rastro. Antes de su desaparición, logró publicar fragmentos del testimonio. El Vaticano no teme al infierno, lo tiene encerrado. Hermano C relató que durante su servicio fue asignado al nivel 9 una sola vez. Acompañó a un grupo de sacerdotes vestidos con túnicas negras, sin insignias visibles. En el pecho, cada uno llevaba un colgante con una llave y una figura humana rodeada por llamas. Descendieron en silencio. Al llegar al fondo, frente a la puerta de hierro con las 2 llaves cruzadas, uno de ellos recitó una oración que no pertenecía a ningún libro litúrgico conocido. Y entonces, todos respondieron al unísono: Lux carnem ligat. La luz ata la carne.
Cuando la puerta se abrió, una oleada de aire caliente los envolvió. Dentro, la lámpara eterna seguía encendida, pero su luz no era blanca. Era rojiza, pulsaba, como si algo vivo respirara dentro, y debajo de esa luz, una figura encapuchada estaba de rodillas, susurrando palabras ininteligibles frente a la urna metálica. El guardia, aterrado, preguntó quién era. Uno de los sacerdotes respondió: «Él fue el primero en ver la carne, y ahora vela para que no despierte». Pero lo que el exguardia asegura haber visto después va más allá de la comprensión humana. Cuando el encapuchado levantó la cabeza, su rostro brilló con una luminosidad enfermiza, como si su piel se hubiese fundido con la luz misma. No tenía ojos, solo cavidades incandescentes, y sus labios pronunciaron una frase que heló a todos los presentes: «El pacto está roto». Los sacerdotes se arrodillaron de inmediato. Uno de ellos, con voz temblorosa, respondió: «No, aún lo mantenemos. La sucesión continúa». El guardia fue obligado a abandonar la cámara, jurando silencio bajo amenaza de excomunión. Sin embargo, antes de morir, dejó escrito un detalle aterrador. En la pared tras la lámpara, talladas en piedra, había 13 siluetas humanas, unidas por una misma línea de luz. Cada figura sostenía una llave, y en el centro una inscripción: Adveniat lux carnis, que venga la luz de la carne. Los investigadores que analizaron el texto años después encontraron una conexión con el número 13. En numerología bíblica, el 13 representa la rebelión, el comienzo de algo nuevo tras la destrucción del orden anterior. ¿Era el Ordo 13 una simple cofradía? ¿O un grupo encargado de mantener viva una promesa sellada en tiempos antiguos? Una filtración posterior del archivio apostólico reveló que cada siglo, 13 miembros de alto rango, cardenales, obispos o eruditos, son elegidos en secreto para renovar un juramento. El ritual, conocido como la Vigilia del Silencio, se realiza siempre el 13 de marzo. Nadie sabe por qué esa fecha, pero hay coincidencias perturbadoras. El 13 de marzo de 2013 fue el día en que el Papa Francisco asumió el pontificado. Algunos teólogos independientes aseguran que el Papa actual es el primer pontífice que no ha participado del pacto, y que esa ruptura podría explicar los extraños fenómenos registrados en el Vaticano desde entonces. Las luces subterráneas, las fallas eléctricas y los informes de monjes que aseguran haber escuchado cantos antiguos durante la noche. Uno de esos monjes, entrevistado bajo anonimato, dijo algo que el Vaticano se negó a comentar: «La lámpara está latiendo otra vez. La carne reclama su pacto». El misterio del Ordo 13 se volvió tan grande que, en 2022, un grupo de documentalistas franceses intentó acceder a los túneles. Jamás regresaron. Solo se recuperó una cámara, cubierta de polvo y humedad. El video contenía 6 minutos de grabación borrosa, pero en los últimos segundos se distingue claramente un pasillo iluminado por una luz roja palpitante. Y al fondo, una figura humana con una llave dorada en la mano. Cuando el equipo forense limpió el audio, una voz emergió entre los ruidos estáticos. Una voz masculina, grave, que decía en latín: «Tredecim custodiunt, sed unus vocat». 13 guardan, pero uno llama. ¿Quién es el que llama? ¿A quién está destinada esa invocación? ¿Y qué pasará cuando la lámpara eterna responda? Fuentes internas aseguran que, después de ese incidente, el Vaticano reforzó la seguridad en los niveles inferiores. Sin embargo, un hecho inquietante ocurrió durante la Semana Santa de 2024. La lámpara eterna, visible solo a través de las cámaras internas, parpadeó 13 veces consecutivas y luego se apagó por primera vez en la historia. Solo duró un segundo, pero para quienes la custodian, ese segundo bastó para desatar el miedo más antiguo de Roma. Porque según los registros del Ordo 13, el día en que la lámpara deje de brillar, la carne que duerme recordará su nombre.
Roma, 2025. Las campanas del Vaticano suenan con un eco extraño, como si el aire pesara. El mundo no lo sabe, pero bajo el suelo de la Santa Sede, algo acaba de despertar. La lámpara eterna, aquella luz que había ardido sin cesar durante más de un siglo, ha parpadeado 3 veces, y después, según los monjes del Ordo 13, ha emitido un sonido, un pulso, como un corazón. Esa misma noche, un documento clasificado llega a manos del periodista suizo Adrian Keller. Remitente, desconocido. Solo una frase escrita a máquina. El pacto se ha roto. Búscalos bajo la piedra. Dentro del sobre hay coordenadas precisas, planos antiguos del Vaticano y una copia escaneada de una carta firmada por el cardenal Enrico Malvesi, el mismo que siglos atrás huyó con su diario. La carta es una confesión, escrita con una caligrafía temblorosa. El fuego que guarda la carne no puede ser eterno. Cuando la luz tiemble, el juicio comenzará, y Roma deberá elegir, sellar o servir. Keller, intrigado, viaja a Roma bajo una identidad falsa. Durante semanas investiga los túneles sellados, contacta a restauradores, exguardias, incluso a miembros de la Guardia Suiza dispuestos a hablar bajo anonimato. Todos dicen lo mismo: algo cambió desde 2024. Las luces en los niveles inferiores parpadean, las cámaras de seguridad fallan, y algunos monjes han sido trasladados en silencio a hospitales psiquiátricos. Uno de ellos, antes de perder la cordura, repetía una sola frase: la carne ve. Siguiendo las coordenadas, Keller encuentra una puerta oculta detrás de la antigua biblioteca papal, bajo una losa de mármol sin inscripción. Allí, grabado con herramientas modernas, hay un símbolo reciente, una llave dentro de un ojo, el mismo emblema del Ordo 13. Con ayuda de un contacto interno, logra abrirla y desciende. El aire es espeso, pesado, casi sólido. A cada paso, la temperatura aumenta. Los pasillos están cubiertos de inscripciones nuevas, escritas con sangre seca. En una de las paredes puede leerse: Tredecim vocem audierunt. 13 oyeron la voz. Keller enciende su linterna. Frente a él, la cámara circular. La lámpara eterna. Pero ya no brilla. Solo un resplandor leve, intermitente, como si algo intentara reanimarla desde dentro. En el centro de la sala, la urna metálica está abierta, y de su interior emerge un resplandor rojo, líquido, palpitante. Una masa luminosa que parece respirar. Keller graba todo con su cámara. El aire vibra. Y entonces, una figura se forma frente a él. Una mujer, vestida con el uniforme de restauradora, Lucia Ferraro. Su piel emite una luz dorada, translúcida. Sus ojos están vacíos, pero en su rostro hay una paz inquietante. Camina lentamente hacia Keller y le extiende la mano. Cuando él retrocede, la lámpara emite un estallido de luz. La cámara tiembla, y la voz de Lucia se escucha claramente. El pacto terminó. Ahora mira. En ese instante, todas las luces del Vaticano parpadean simultáneamente. Los registros de energía muestran un pulso electromagnético proveniente de debajo de la Basílica de San Pedro. Por 13 segundos exactos, Roma entera se queda a oscuras. Cuando la electricidad vuelve, algo cambia. La lámpara eterna está encendida otra vez, pero su luz ya no es blanca, es dorada, viva, casi orgánica. Y en la urna, donde antes había vacío, ahora hay una figura humana. Un cuerpo, perfectamente conservado, cubierto por una membrana luminosa, el rostro sereno con los ojos cerrados. Keller acerca la cámara, reconoce el rostro. Es Pío XIII, el mismo papa desaparecido hace más de un siglo. Su piel brilla como si respirara. En su mano derecha sostiene una llave dorada, y en su pecho, grabadas, las palabras Adveniat lux carnis. El video termina abruptamente. No se sabe qué ocurrió después. Solo se sabe que al día siguiente, la policía italiana encontró la cámara de Keller a orillas del Tíber, cubierta de barro y ceniza. Dentro,
Las imágenes eran fragmentadas, distorsionadas, pero un sonido permanecía claro. Una respiración profunda, humana, proveniente de lo que parecía ser la cámara subterránea. Esa misma semana, el Vaticano emitió un comunicado oficial. Los rumores sobre estructuras subterráneas carecen de fundamento. Las imágenes difundidas son falsas. No existe ninguna lámpara eterna. Pero algo traicionó sus palabras. Durante la bendición del Papa, transmitida en vivo el domingo siguiente, las cámaras captaron un detalle que nadie pudo explicar. Por un instante, el reflejo de las ventanas de la basílica mostró una luz circular que palpitaba, justo debajo del altar mayor. Una luz dorada, como un corazón latiendo bajo la piedra. Los medios lo ignoraron. El Vaticano nunca volvió a mencionarlo. Pero entre los archivistas, un rumor se extendió. En los registros internos se añadió un nuevo código de seguridad, 13 aperta, 13 abierta. Los custodios lo llaman el nuevo pacto y aseguran que la luz ya no duerme, que la carne ha despertado y que por primera vez en siglos la lámpara eterna no custodia nada, porque ahora ella es quien observa.